Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros vamos a hablar de la Escuela Penal del Garantismo. Nuestra presentación está basada en la obra del autor Luigi Ferrajoli, que es un autor que nació en Florencia, Italia, en el año 1940. Se dedicó a ser magistrado entre 1967 y 1975. Y uno de los logros indiscutibles de Luigi Ferrajoli ha sido la elaboración del concepto del garantismo como la base de una teoría del derecho. Este concepto lo desarrolló en su obra Derecho y Razón del año 1989. Esta teoría del garantismo la desarrolló inicialmente en el ámbito del derecho penal, pero se considera en general un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales. Luigi Ferrajoli fue un gran defensor de los derechos humanos y sus obras fueron una gran contribución a la teoría del constitucionalismo democrático, de los derechos humanos y, por supuesto, del garantismo. Es por eso que nuestra presentación trata de ofrecer una visión panorámica de la obra de Luigi Ferrajoli y sus críticos. El garantismo es una corriente de pensamiento criminológico que nace en el seno de la Ilustración italiana y que se proporcionó a los estados modernos ideas sustanciales para transformar el procedimiento judicial y suavizar la ejecución de la pena. Es una ideología jurídica. Esto quiere decir que es una forma de representar, comprender, interpretar o explicar el derecho, y su principal difusor, como ya se dijo anteriormente, es Luigi Ferrajoli. Las ideas principales, en primer lugar, es la desconfianza hacia todo tipo de poder, los límites a los poderes y preservar los derechos subjetivos. La desconfianza hacia todo tipo de poder público o privado, nacional o internacional. Para explicar esto, Marina Gascón afirma que la teoría general del garantismo arranca de la idea de los autores de Locke y Montesquieu de que el poder debe esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar, haciendo del derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos. Por otro lado, para preservar los derechos subjetivos, entendemos esto como una garantía. Y esto para Luigi Ferrajoli se entiende como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Es decir, toda expectativa jurídica que puede ser positiva, es decir, de prestaciones, o negativa, de no lesiones. O por otro lado, como garantías primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Esta primera categoría corresponde a conductas, obligaciones de hacer o prohibiciones, mientras que las segundas se entienden como obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad cuando constate de hechos ilícitos. Por otro lado, entendemos que el garantismo penal se puede entender en dos sentidos. En primer lugar, como una minimización de la capacidad del Estado para determinar qué conductas son delitos y qué penas, por lo tanto, deben imponerse a quienes las realicen. Y por otro lado, para establecer qué respuesta procesal puede dar el Estado frente al fenómeno delictivo. Esto con el propósito final de disminuir la violencia, tanto la que es perpetrada de los particulares hacia otros particulares, como la del Estado hacia los particulares. El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Estas tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación. Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural.
Estas garantías tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica. La justificación de la pena. Para entender la justificación de la pena que ofrece el garantismo, hay que observar la función preventiva que tiene el derecho penal. Esta se cumple minimizando la violencia dentro de la sociedad. Pero esta violencia no se verifica únicamente con los delitos, sino también con la venganza que se puede producir como consecuencia de ellos, siendo esta, por naturaleza incierta, desproporcionada, no regulada y muchas veces va dirigida en contra de inocentes. Entonces, el fin del derecho penal supone la protección del más débil frente al débil, y por lo tanto, del ofendido frente al delincuente en el delito, y del delincuente frente al ofendido en la venganza. De esta forma, se trata de la tutela de los derechos del más débil contra la violencia arbitraria del más fuerte. Es por todo lo anterior que la pena se justifica como el mal menor, pero solo si este mal es realmente menor. Es decir, que la pena sea menos aflictiva y menos arbitraria en comparación a otras reacciones no jurídicas que puede conllevar un delito. Desde una perspectiva más general, el monopolio estatal de la potestad punitiva está justificado siempre que los costos de la aplicación del derecho penal sean menores que los que se pueden observar en la anarquía punitiva. Así, para cerrar este punto, podemos entender que en la concepción de Ferrajoli se acerca la pena más a un estándar regularizado de la reacción que se tiene que tener frente a un delito, evitando de esta forma cualquier tipo de acto desmedido por parte de los ofendidos y garantizando el principio de legalidad. Para finalizar, quisimos agregar una cita de Ferrajoli, la cual dice que el imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no solo porque así asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también por necesidades procesales. Elegimos esta cita porque creemos que deja muy en claro la importancia que tenía para esta escuela el respeto al principio de legalidad y del debido proceso. De esta forma terminamos nuestra presentación, esperamos que les haya gustado mucho y que todos y todas tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.